Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Bruno Marabel. En Paraguay se alza una construcción conocida como la Casa del Horror, y es que en su interior tuvieron lugar unos terribles hechos que ensombrecerían la historia del país. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. La Casa del Horror de Paraguay, el caso de Bruno Marabel. En 1935, el doctor Mario Luis de Finís encargó al arquitecto Miguel Ángel Alfaro el diseño de su nuevo hogar. Después de su destacada actuación en la Guerra del Chaco, todo lo que quería era pasar el resto de sus días en una casa amplia y tranquila en Asunción, la capital de su país. Con su muerte, en 1977, la casa pasó de dueño en dueño hasta que el 8 de octubre del 2018 dejó atrás su larga y sencilla historia para convertirse, desde ese momento y para siempre, en la Casa del Horror. Poco podría imaginar el doctor de Finís que, con la construcción de su hogar, prefiguraba el escenario de uno de los actos más atroces que se han vivido en Paraguay. Una historia repleta de traiciones, mentiras y muerte que aún hoy en día pone los pelos de punta a cualquiera que la escucha. Pero empecemos por el principio. Cuando el 8 de octubre del 2018, los vecinos de las calles Oliva y Montevideo de Asunción se preguntaron ¿qué es ese olor? Uno de ellos, incapaz de soportar más el fétido tufo que inundaba todo el lugar, decidió llamar a las autoridades para que éstas solucionaran el problema. Al momento en que los agentes de la policía llegaron, de inmediato se dieron cuenta de que la peste provenía de una vieja casa ubicada en pleno microcentro de la localidad. Sin saber muy bien cómo proceder, decidieron ingresar para corroborar qué era lo que ocurría. El lugar era un caos. Los escombros y la ropa vieja inundaban cada espacio de las habitaciones. Dentro era más difícil identificar de dónde emanaba el olor, pues parecía que la misma casa era la que desprendía tal fetidez. Sus paredes, el suelo, los pobres decorados que aún sobrevivían, todos testigos mudos de una realidad más allá del entendimiento humano. De repente, uno de los oficiales se fijó que entre la suciedad algo parecía no pertenecer allí. Con dificultad, pues a cada movimiento el hedor se intensificaba, lograron remover los escombros solo para encontrar la mórbida fuente de tan asqueroso olor. Lo descubierto en aquella vivienda fue el pistoletazo de salida para una de las historias más macabras de las que se tengan registro. Para identificar el germen que desató la tragedia debemos conocer a su principal protagonista, Bruno Marabel. En el 2016, Bruno conoció el amor mientras asistía a un evento de boxeo en la costanera de Asunción. En dicho evento también participó Dalma María Rojas, una mujer 2 años mayor que él. Ella, según testimonio de Bruno, se acercó y comenzó a interesarse en su experiencia en los deportes de contacto. En primera medida, la relación entre ambos se efectuó mayormente a través de las redes sociales y se basaba en su totalidad en todo lo relacionado con el deporte. Ella practicaba kickboxing y él boxeo. Dalma buscaba un entrenador personal y encontró en el joven Bruno mucho más de lo que esperaba. Poco a poco, la relación fue tornándose más personal y lo que empezó como un trato profesional derivó en una historia de amor. A sus 24 años, momento en el que conoció a Bruno, Dalma tenía 2 hijos de una relación pasada. En ese momento creyó que esto disuadiría al joven de iniciar una relación con ella. Sin embargo, Marabel no se amedrentó y en poco tiempo la pareja decidió dar el sí ante el altar. Lo que parecía un pacto de amor, aunque llevado por el impulso, fue, según confesó Bruno, mucho después de lo ocurrido en la Casa del Horror, una forma en la que él ayudó a Dalma para mantener la custodia de sus hijos, pues los padres de ella querían quitárselos argumentando que la joven no era del todo una madre responsable. Con la unión de la pareja, la ley paraguaya quedaba incapacitada para hacer cualquier movimiento. Estas disputas hicieron que Dalma se mudara del hogar de sus padres y se asentara durante todo un año en la casa de Bruno, la cual compartía con su padre. Sin embargo, transcurrido el tiempo, regresó con sus progenitores, pero esta vez Marabel la acompañó. Para marzo del 2018, la casa de la calle Oliva contaba con 6 habitantes. Algunos meses después, solo uno de ellos
permanecería con vida. Al poco de llegar a la casa de la calle Oliva, la relación entre Bruno y Dalma comenzó a agrietarse. En declaraciones ante las autoridades, Marabel aseguraría que los padres de su esposa y ella misma se dedicaban a estafar a personas a lo largo de todo el país y que todas las propiedades que poseían eran fruto de dichas estafas. De hecho, cuando se conocieron, Dalma se encontraba acusada de participar en una estafa junto a su antigua pareja y padre de sus hijos. Sin embargo, pese a que la fiscalía tuvo sus ojos puestos sobre ella, la joven logró salir indemne. Muchos aseguran que esto se debió a la intervención de su padre, Julio Rojas. Bruno asegura que al poco de llegar a la casa de la calle Oliva comenzó a darse cuenta de las formas ilícitas en que su nueva familia se ganaba la vida, mientras que él trabajaba en una cadena de comidas rápidas e intentaba sacar adelante su relación. Según atestiguó, fueron múltiples las ocasiones en las que intentó alejarse de ese lugar, pero los padres de Dalma intervenían para que esto no sucediera, incluso amenazándolo de que no le ayudarían más a su familia. Al final, la relación con su esposa se convirtió en una pesada losa que cada día lo llevaba más al límite, convirtiendo su existencia en un largo camino hasta la tragedia. El 8 de octubre del 2018, cuando las autoridades revisaron la casa de los Rojas Rodas, lo primero que hallaron bajo una capa de escombros y basura fue el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. El cuerpo de Julio Rojas del Valle yacía sin vida ante la mirada atónita de los policías. No obstante, aquello que los esperaba en otra de las habitaciones los acompañaría el resto de su existencia y se incrustaría en lo más profundo de sus pesadillas. Conscientes de que se encontraban en la escena de un crimen, los oficiales comenzaron a buscar en la propiedad algún otro indicio de lo que había ocurrido. En uno de los baños de la vivienda encontraron 2 fosas cavadas y cubiertas superficialmente con tierra. Dalma María Rojas, su madre Elba Rodas y sus hijos Saulo Pío Nair Rojas, de 4 años, y Cristian Santino Barrios Rojas, de 6 años, reposaban bajo el suelo. Los cuerpos se encontraban casi irreconocibles, pues la persona o personas que cometieron el crimen habían tomado la precaución de cubrirlos con cal para acelerar el proceso de descomposición. Pese a ello, los expertos pudieron darse cuenta de que las heridas que presentaban los cuerpos coincidían con las de un arma blanca y que por el estado de la escena, lo más probable es que todo hubiera ocurrido en un periodo de 8 a 15 días. Los peritos también hallaron en la escena manchas de sangre en los muebles que sobrevivían en el hogar, aunque lo que más los sorprendió fue que encontraron pruebas de que alguien continuaba viviendo allí. Mientras los policías realizaban el macabro descubrimiento que daría su nombre a la Casa de los Horrores, Bruno Marabel se encontraba trabajando con toda normalidad. Fue allí donde recibió una llamada de sus amigos advirtiéndole de lo que ocurría en la vivienda de la calle Oliva. De inmediato el joven salió del lugar y se dirigió a la casa de su padre. En esa casa tomó algunas de sus pertenencias, se dirigió hasta la frontera con Argentina, donde pretendía evadir a las autoridades. El plan no funcionó. La maquinaria policial había iniciado sus movimientos y el mismo día del oscuro descubrimiento, Marabel fue detenido cerca de las 10 de la noche, tras pasar el puente Remanso hacia la frontera. El operativo estuvo a cargo de los agentes de homicidios. Con el principal sospechoso capturado, el paso siguiente era averiguar las causas que llevaron al joven de 19 años a cometer tal macabro crimen. Bruno, por su parte, se negó rotundamente a dar cualquier tipo de testimonio y no fue hasta que recibió una propuesta del canal nacional Telefuturo que hizo las primeras declaraciones. Desde la cárcel y en compañía de su abogado, les dijo a 2 periodistas del canal que la última vez que había visto a su esposa y su familia era un par de semanas antes del 28 de septiembre. Esto sorprendió a la policía, pues dicha fecha estaba siendo barajada por ellos como el posible día de los crímenes. De inmediato, Bruno se dio cuenta de su error y comenzó a demostrar una actitud preocupada. Claramente ya no se encontraba cómodo con la entrevista. Las respuestas comenzaron a ser más inmediatas, sin tomarse ni siquiera un instante para recordar lo sucedido, demostrando así que inventaba durante la marcha. Lo que más sorprendió a todos fue la actitud insensible del joven, quien en ningún momento mostró tristeza por lo ocurrido con quien había sido su esposa y su familia política. Fue durante dicha entrevista cuando salió todo el rencor que sentía por los Rojas Rodas. En ese momento confesó los problemas maritales que experimentaba con Dalma, los conflictos con sus suegros
y los negocios turbios en los que ellos participaban y de los cuales él había sido testigo. Bruno llegó a asegurar que vivía amenazado por su pareja. Según él, si llegara a abandonarla como era su intención, ella misma pondría todo de su parte para dejar al padre de Marabel en la ruina. Ante las preguntas de los periodistas, Bruno testificó que el 28 de septiembre, día en que las autoridades creían que los hechos habían ocurrido, él trabajó hasta bien entrada la tarde y por la noche quedó en encontrarse con un grupo de amigos para divertirse en un reconocido local de la ciudad. Pasada la velada, durmió en casa de su amiga y a la mañana siguiente se dirigió a su trabajo con total normalidad. Durante ese día afirmó no haberse encontrado con ningún miembro de la familia de su esposa, ya que estos se encontraban pasando un tiempo en una casa de campo que tenían en Luque. Comprometidos con conocer la verdad, los periodistas continuaron inquiriendo en los hechos, por los cuales toda una familia podría ser masacrada de esa manera. Bruno, sin un ápice de remordimiento, les dijo que su teoría iba encaminada a un ajuste de cuentas. Los diferentes negocios turbios de los Rojas Rodas les habían propiciado múltiples enemigos y su desenlace solo fue el fin natural de una vida de crimen. Sin embargo, el testimonio de Bruno Marabel cambió completamente una vez se encontró ante un juez, en el juicio donde fue acusado como principal autor de los crímenes de la Casa del Terror. A petición del acusado, las preguntas fueron realizadas por su abogada defensora, María de la Paz Martínez. En ese momento confesó que la última vez que vio a la familia Rojas Rodas había sido el 23 de septiembre del 2018. Ese día asistieron a una velada de boxeo y luego, tanto Dalma como los niños y sus padres partieron a la casa de Luque. Según su relato, la vida continuó sin ningún contratiempo. Para el 28 de septiembre repitió el mismo relato que dijo ante los periodistas de Telefuturo. Interpelado por los crímenes, aseguró que él no había tenido nada que ver con la muerte de Dalma, su madre o sus hijos, y que el único homicidio que cometió era el de Julio Rojas. En la versión que dio ante el tribunal, fue Julio Rojas el encargado de terminar con la vida de su propia familia. Y una vez que Bruno descubrió lo que había pasado, se vio frente a una lucha por su vida donde, en defensa propia, acabó con la existencia de su suegro. Las versiones cambiantes que Bruno entregaba no convencieron a las autoridades. Para ellas y para todo el que seguía el caso, el joven era un mentiroso patológico que solo buscaba una forma de salir del problema. Aquellos que menos creían el relato del joven eran la Fiscalía, que de inmediato se dio a la tarea de buscar pruebas para rebatir el testimonio de Bruno. De la mano de la fiscal Esmilda Álvarez se pudieron encontrar evidencias de que todo lo que Marabel afirmaba era falso. Ante el tribunal se demostró que la familia Rojas Rodas no había partido hacia Luque el 23 de septiembre, tal y como afirmaba Bruno. En cambio, pruebas firmes como la asistencia de los niños al colegio, el testimonio del entrenador y amigos de Dalma mostraban que tanto ella como los demás miembros se encontraban en la casa de la calle Oliva el día 28 de septiembre. El único que no permanecía en el lugar era Julio Rojas, quien después de una fuerte discusión con su esposa había decidido alejarse de su hogar por unos días. La reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía dejó en evidencia que el 28 de septiembre tanto Dalma como Bruno asistieron a un gimnasio a entrenar, ya que la joven tenía una competencia el 20 de octubre. Una vez terminaron, la pareja se separó y Bruno se dirigió hacia su lugar de trabajo, donde entró a las 7 de la tarde. A las 2:06 de la madrugada, Marabel registró su salida del trabajo. Y esto era algo extraño, ya que, por lo normal, la jornada laboral terminaba entre las 12 y las 12:30 de la noche. Una vez en casa, Bruno se dirigió hasta la habitación que compartía con su esposa y le propinó múltiples heridas con un arma blanca. Elba Rojas, la madre de Dalma, alertada por el ruido, se dirigió hacia el fondo de su casa para averiguar qué estaba pasando. Al llegar, Bruno se abalanzó sobre ella, produciéndole lesiones en el cráneo y el tórax con un martillo. Uno de los golpes laceró y desgarró parte de su pulmón, lo cual le propició la muerte. Una vez hecho esto, se dirigió hacia donde se encontraban los hijos de Dalma y también les infligió heridas. El mayor de ellos presentaba 17 puñaladas en el cráneo, cuello y hombro derecho, aunque la autopsia dictaminó que la causa del deceso había sido por asfixia y que las estocadas fueron realizadas post-mortem. En el cuerpo del pequeño Saulo de 4 años se evidenciaban 5 heridas de cuchillo, las suficientes para acabar con su vida. Cometido el crimen, Bruno envolvió los cuerpos en sábanas y los transportó en una carretilla de metal para arrojarlos en una fosa que cavó en uno de los baños. Sobre los cuerpos lanzó ropa y papeles.
El día 30 de septiembre del 2018, Bruno se hizo con unas bolsas de arena y de cemento, con las cuales terminó por ocultar los cuerpos. De esa manera continuó su vida sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento por lo ocurrido. La aparente calma que lo embargó en los días posteriores se vio rota cuando el 2 de octubre, junto con su amiga Araceli Sosa, quien terminó implicada en los hechos para luego ser absuelta de los cargos por falta de pruebas, salieron del trabajo y se dirigieron a casa de Bruno. Allí descubrieron que la puerta estaba abierta y en el interior esperaba Julio Rojas. El padre de Dalma, sentado en el sofá del comedor, buscaba a su familia. Araceli se retiró de la escena, regresando a su trabajo. Los dos hombres solos se enfrascaron en una lucha que terminó con el deceso de Rojas a manos de Bruno, quien le propinó 5 puñaladas en el torso a su antiguo suegro. Acto seguido cubrió el cuerpo con escombros y basura, ya que debido a la hora era difícil cavar una fosa sin alertar a sus vecinos. El 6 de octubre, como si nada hubiera pasado, Bruno invitó a un grupo de amigos a la casa de la calle Oliva, donde pasaron el rato sin saberlo con los cuerpos de la antigua familia de Bruno. A las autoridades este hecho los confundió. ¿Cómo era posible que los amigos del joven estuvieran tan cerca de las víctimas y no se dieran cuenta de lo ocurrido? De inmediato sospecharon que en lo sucedido a la familia Dalma habían incurrido más personas relacionadas al círculo cercano de Bruno. Con el afán de llegar al fondo de todo, las autoridades realizaron una investigación sobre los teléfonos móviles de todos los implicados en el caso. En los aparatos de Dalma y su madre las ubicaban en la escena del crimen el día 8 de septiembre e incluso se sabe que a medianoche continuaban enviando mensajes. Por su parte, Marabel, en efecto, había abandonado su trabajo a las 2:06 de la madrugada y volvió a su casa, donde estuvo hasta las 4 de la madrugada, horas en las que transcurrió el incidente. Durante ese tiempo se dedicó a enviar mensajes a sus conocidos con un torpe afán de conseguir una coartada. Una de las que recibió un mensaje del joven fue su jefa, a la cual le pedía el teléfono de una de sus compañeras. En la nota de audio se puede escuchar en la parte de atrás la voz de un niño que dice: ¿qué hiciste? Esta fue una de las pruebas que presentó la fiscalía para culpar a Bruno, ya que la voz correspondía a uno de los hijos de Dalma, que al parecer aún seguía con vida. Con todos los datos sobre la mesa, el Tribunal de Sentencia consideró que los crímenes fueron motivados por la intención de quedarse con los bienes y los objetos de valor de la familia. Según Gloria Garay, presidenta del Tribunal de Sentencia, este tribunal sentenciador reafirma diciendo que Bruno Marabel fue el único autor de los crímenes referidos en este juicio. No es una sentencia de sospechas, sino de convicciones, que el delito lo cometió sin la ayuda de ninguna otra persona. Su condena se elevó a 30 años de cárcel más 10 años con medidas de seguridad. Así, podría salir de prisión en el 2058, para cuando cumpliera casi los 60 años, ya que se efectuaría la pena desde el 2018. Durante sus primeros años en la cárcel, Marabel se vio frente a un extraño caso de hibristofilia. El término hace referencia a la excitación que se produce por mantener relaciones, tanto físicas como amorosas, con personas condenadas por actos violentos. En el 2022, entrevistado por la C9N de Paraguay, Bruno aseguró que su sentencia en la cárcel era muy normal. Aunque había presentado algunas amenazas, se sentía feliz porque desde fuera de la cárcel le enviaban mucho apoyo. Cuestionado por esta última parte, aseguró que valora mucho el apoyo de su pareja actual, con la cual concibió un hijo estando en prisión, y de las múltiples fanáticas que han aparecido desde que se hizo famoso por la repercusión mediática en la que se vio envuelto. Marabel afirmó: «Tengo muchas fans que me envían ropa, dinero, calzado, comida, todo. Me piden visita a cambio. Quieren conocerme». Cuando le preguntaron sobre las causas de que tantas mujeres se sintieran atraídas por él, dijo: «Les gustan los malandros, o capaz simplemente les gusta como soy nada más». Desde el 2018, Bruno Marabel pasa sus días en la cárcel regional de Concepción. Muchos de vosotros os preguntaréis ¿qué fue de la casa de la calle Oliva? O como se conoce ahora, la Casa del Horror. En el 2020 se hizo viral un anuncio en Facebook bajo el perfil de Mercedes Cabañas, donde aseguraba que la mujer vendía la Casa del Horror por 70 millones de guaraníes, la moneda paraguaya, que al cambio representarían casi 9.000 euros. En el anuncio figuraba un número telefónico que resultó ser verdadero. La dueña de la línea se vio un día inundada de llamadas de personas interesadas en la propiedad. Sin embargo,
ella no sabía nada al respecto. Apenas supe, comenzaron a llamarme y fui hasta la comisaría a hacer la denuncia. No quiero que me involucren en una tentativa de estafa, aseguró la mujer cuya identidad no ha trascendido. Según ella, incluso la dueña verdadera de la casa se comunicó pidiéndole una explicación. Tras la denuncia, parece que todo terminó siendo una broma pesada. No obstante, lo que más llamó la atención fue la gran cantidad de personas extranjeras y locales atraídas por la construcción. Muchísima gente interesada me llamó. Todos la querían, incluso muchas llamadas de España. La gente quería comprar la casa. De Buenos Aires también, declaró la afectada. La Fiscalía aseguró que, tras las investigaciones y la condena, la propiedad se encuentra libre para ser vendida si eso es lo que quiere la propietaria, aunque en la actualidad continúa abandonada. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que había algo cierto en lo que dijo Bruno? ¿Fue justa su sentencia? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!